Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esta charla sea igual de atractiva para todos, como han venido siendo algunas de las que hemos presentado por aquí. Agradezco nuevamente a la gente que hace posible que esto se lleve a cabo. Y bueno, en esta ocasión traigo una plática que debo de iniciar dando los créditos de quién es este trabajo. Este trabajo es de Mónica, mi esposa, también filatelista, pero pues que no puede estar en las presentaciones porque está en este horario con nuestra bebé. Entonces le propuse que sí podía presentarlo y me dijo que podíamos hacerlo. Entonces, esta plática se llama La simbiosis de la comunicación en México. Es un compilado del cual está haciendo ya un estudio sobre los canceladores con eslogan de todas las épocas que ha habido en el país. Entonces, vamos a primero a dar un pequeño objetivo, vamos a plasmar el objetivo que tenemos para este y es presentar una serie de eslogans que fueron impulsados por el gobierno y el Correo de México en momentos importantes del país, y esto aprovechando un sistema de comunicación establecido a la perfección y eficiente que fue el correo. Por eso es que en este caso su colección y su estudio se llama La simbiosis de la comunicación en México, porque fue un momento en el cual el gobierno detectó la eficiencia que tenía el correo en México y empezó, al igual que en muchos lugares en todo el mundo, a aplicar slogans que tenían mucho el carácter de propaganda para promover al gobierno, promover algunas o sugerir o recomendar o influenciar en la comunicación, principalmente en la comunicación. Esto yo lo podría equiparar hoy en día. Este es un pequeño banner, un pop-up de publicidad, ¿ok? Cuando la gente enviaba una carta, el gobierno aprovechaba, lo ponía en los canceladores y entonces se iba con la carta y aparecía el, el comunicado. Entonces, al momento de recibir tu carta, lo primero que tú ibas a ver era esa comunicación, ¿ok? Los antecedentes ya para entrar de lleno, todos conocemos las marcas postales, todos tuvieron, esas marcas postales tienen un fechador, tienen una ciudad, tienen eh, a veces la hora de salida, tienen de qué país vienen, si está pagado, si no está pagado. Vamos, toda la parte de las marcas postales es la base para que aparecieran en México las marcas postales del clima, que la presentamos en una plática anterior, que fueron de 1903 a 1905, y que fue una prueba interesante, porque las marcas postales, recordemos, que fueron únicamente aplicadas para la Ciudad de México. No había ninguna otra ciudad que tuviera un sistema así. Ya existían los medios con los que se aplicaban, los canceladores manuales de autoentintado, máquinas semiautomáticas de forma manual, pero no es hasta la década de los 20 que vienen esos aplicadores que se mandan a todo el país prácticamente por instrucción. Entonces vamos a iniciar con una serie de, primero lo que son, cómo se ven estos aplicadores. La aplicación pasó de los cuños tradicionales, de los cuños que traían la ciudad y traían la fecha, a cuños que permitían tener mayor velocidad y respuesta a la hora de aplicarlos, que fueron los cuños de entintado automático. Estos tenían este pequeño cilindro donde venía igual el fechador, y en estas líneas que fueron las iniciales, los antecedentes iniciales, que era, la intención era poder abarcar a lo largo de toda una tira de estampillas o a lo largo de toda la posición de las estampillas que estuviera en la carta, pues ir caminando e ir cancelando. ¿Por qué? Era un avance tecnológico muy importante, porque si nosotros teníamos una carta con 4 o 5 estampillas que estaban a lo ancho de un sobre, o podían estar una parte arriba y una parte abajo, cuando teníamos un cuño individual como el que vemos del lado izquierdo, el servidor postal tomaba, entintaba y daba golpes. Platicando con una persona del correo en México, ellos dicen que en su experiencia, regularmente al entintar
lo que les daba era 2 golpes. Les permitía dar 2 cancelaciones y tenían que volver a entintar y volver a aplicar otras 2 cancelaciones. Entonces, imaginen el trabajo en una carta, principalmente vamos a llamarlo con documentos oficiales, que podía medir 23 centímetros de ancho y que podía traer 6 a 8 estampillas, ¿no? O que podía tener 2 filas. Pues tenía que dar varios golpes, por lo menos si eran 8 estampillas, 4 si se entraba 2. Entonces podemos ir haciendo una matemática virtual, un ejercicio mental de cuántas veces tenía que aplicar ese cuño y pues realmente era complicado. Entonces aparecían los mecanismos que son del lado derecho que con una sola pasada podían cancelar toda la parte superior y con una segunda pasada podían cancelar la parte inferior. Entonces hablamos de un mecanismo primero que ahorraba tiempo, después que omitía el paso del entintado. ¿Por qué? Porque en lo que vemos en este cojincillo de fieltro era donde se aplicaba la tinta y al momento de ir pasando sobre la carta iba entintándose automáticamente. Entonces realmente omitíamos ese paso de entintado que el cuño manual tenía por obligación. ¿Ok? Después de este par de avances tecnológicos, podemos decir, llegaron las máquinas completas, las que tenían decía el fabricante, la capacidad de cancelar cientos de cartas por minuto. Y no era mentira, podían estar pasando 3 de manera manual, 3 cartas por segundo. Entonces estamos hablando de un segundo, de un minuto, 180 cartas en un minuto. Y para el volumen que se empezaba a manejar, por lo menos en México, que es donde estamos hablando, pues ya era un ahorro de tiempo enorme para los carteros. Desafortunadamente, esto pues era también algo que se centró en oficinas muy concurridas y también de alta importancia para el gobierno en México. No hubo en todos los estados y mucho menos en todas las oficinas, pero a final de cuentas era también un segundo avance tecnológico bastante importante. Y por último, la aplicación de este tipo mismo de máquinas, pero ya con motores eléctricos 100% automáticos, donde lo único que tenía que hacer el cartero era depositar su paca de sobres que no estuvieran amarrados en el sistema despachador e iban a cancelar automáticamente. Podría yo clasificarlo en esos 3 métodos, incluyendo, me voy a revisar un poco, que había canceladores de cuño que ya traían también el eslogan. Eran completamente planos, eran muy grandes, que también fue estorboso. Fueron pruebas que se hicieron y que nos remitieron a tener los cuños con los cilindros autoentintables. De aquí ahora sí vamos a pasar de lleno a lo que estamos, para lo que estamos en la plática, ¿no? Mónica se ha encargado de hacer un concentrado de cancelaciones con estos eslogans para poder ir primero dejando asentado cuáles aparecieron y en qué ciudades, y después ir de manera directa hacia lo que es la referencia en México, que es el indicador postal, y poder sacar las fechas de las autorizaciones. Entonces, el proceso actual se encuentra en identificar todas las piezas y tratar de tener una pieza física con la fecha más temprana. No hay realmente, por lo que hemos podido buscar, tanto yo para las cancelaciones de clima como Mónica en la parte de eslogans, un documento, un libro que concentre todas. Siempre hay pequeños artículos y hacen también referencia a únicamente lo que está en el sobre, pero nunca a lo que es la documentación oficial. Entonces, esperemos que este trabajo se concluya con esa parte, ¿no? Vamos a iniciar con esto es lo que nosotros empezamos a ver. Son eslogans que van apareciendo, traen una fecha muy particular, 5 de septiembre del 22. No es no es una cancelación de primer día de emisión. Estas duraron por periodos largos. Mínimo a veces eran un par de años y a veces en otros ejemplos que vamos a ver duraron 20 años en circulación, ¿no? Vamos a empezar. Esta dice: México necesita caminos, coopere para construirlos. ¿Ok? Es de 1922 y esto es también consecuencia de lo que fue
guerra civil, nuestra Revolución Mexicana, que traía muchas promesas de desarrollo para el país y una de estas fue la construcción de caminos. ¿Por qué se enfocaron también en la construcción de caminos? Porque derivado de la revolución, se pudieron dar cuenta que el sistema ferroviario, que era muy eficiente, también tenía un gran defecto. Si era tomado, se perdían las comunicaciones. Gran parte de los problemas que existieron en la revolución, durante el periodo de revolución, fue la intercepción de estos tramos de ferrocarriles, que a pesar de que nosotros teníamos un excelente sistema de ferrocarriles, todo el país prácticamente estaba conectado, se vio alterado, hubo momentos en los que ya no se podían hacer entregas y pues llevó a pensar y replantear que lo que necesitaba México no solamente era una red ferroviaria, era la ampliación de los caminos y por eso empezaba con este eslogan, ¿ok? México necesita caminos, coopere para construirlos. Y también otro antecedente muy interesante. Para 1920 había 1,174 kilómetros de carreteras pavimentadas. ¿Okay? Había más caminos, por supuesto, terracerías y caminos rurales que no tenía acceso a un vehículo, pero hablamos de 1,174 caminos en 1920. Al 2020, 100 años después, hay 174,798 kilómetros de carreteras ya en condiciones pavimentados con varios carriles. Este es ese fue el objetivo, ¿no? Por supuesto, toma 100 años, pero el correo y el gobierno no dejaban de insistir. Por eso es que también para el mismo periodo vamos a encontrar una segunda marca distinta. Coopere usted al bienestar de su pueblo, ayudando a la construcción de caminos. También de 1922, ambas de la Ciudad de México, si ustedes se pueden dar cuenta, diferentes fechas, diferentes eslogans, y todas estas pretendían llegar de la Ciudad de México, que era la ciudad más ocupada para la salida de comunicaciones, hacia todo el país. Y bueno, ¿qué les digo? No iban nada más a todo el país, iban a todo el mundo. ¿Okay? Hay comunicaciones que van a todo el mundo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También destaco que estas cancelaciones eran utilizadas, eh, como lo dije ahorita, para cancelar y también eran ocupadas como marcas postales de recibido. Cuando se iba a entregar, se marcaban, ¿ok? Esta que está viendo es en el reverso de una carta y se puede apreciar bien la cancelación. No todas las cancelaciones se pueden leer en un estado perfecto. Hay unas que son muy complicadas de identificar y tenemos que usar algunas otras técnicas para poder deducir las fechas o poder tener mejor. Pero bueno, el concentrado que está Mónica haciendo está reuniendo muchas piezas que nos van a ir llevando poco a poco a una conclusión. Entonces vamos en esta de 1922. Luego viene una segunda promesa prácticamente de nuestra revolución, ¿no? Muchos conocerán a Pancho Villa, el Centauro del Norte, que él tenía mucho el objetivo de darle educación a los niños, a la gente, ¿no? Sabía que si no había educación no había desarrollo en ninguna otra parte. Entonces, uno de los eslogans también post-revolucionarios fue el procure el engrandecimiento de la patria, enseñando a leer y escribir gratuitamente. Este es de 1924. Hemos oído que hay un año antes, 1923, no lo hemos podido identificar, no lo hemos podido encontrar, pero sí hemos podido encontrar diferencias. Si ustedes ven, esta aplicación trae un texto recto, es un texto en un cajetín, vamos a llamarlo así, y la siguiente, que es exactamente el mismo eslogan, trae esta escritura ondulada, que tienen dos razones. Nosotros consideramos que esta que estamos viendo aquí puede ser una colocación de un cuño fijo rectangular con la fecha y texto, ¿ok? Y eso estamos hablando de una pieza grande
que ocupaba mucho espacio, necesitaba entintarse. Y por otro lado, los canceladores que traían esa ondulación tenían también otro objetivo, que era reducir o adaptarse al espacio cilíndrico de lo que era la pieza para poder correr e imprimir más texto en un cilindro pequeño, ¿ok? Estas ambas 1924, ambas piezas, una de mayo, otra de septiembre, mismos textos, diferentes tipos de aplicación, ambos de la Ciudad de México. Insisto, la Ciudad de México fue el, el, el principal emisor de correspondencia, ¿no? Donde se concentraba la mayor parte de la comunicación. Ambos casos en estas son matasellos, están cancelando la estampilla, pero también se pueden localizar como aplicaciones de recepción. Llega también esta para 1925. Alhajas y demás objetos valiosos pueden remitirse por correo asegurado. Esta llega porque uno de los apoyos que se habían dado ya existía lo que era el primero, ya existían lo que eran los correos asegurados en México. Pero una de las instrucciones era fortalecer esta comunicación, fortalecer el uso del correo, porque para empezar era el único medio por el cual podíamos hacerlo. Podríamos recurrir siempre a la contratación de una diligencia privada o a la entrega de gente que hacía recorridos de manera privada, pero no era nunca costeable o comparado con lo que el correo podía estar cobrando por las comunicaciones. Entonces, el correo, obviamente, estaba promoviendo los servicios que iban a garantizar el crecimiento mismo de los servicios postales. 1925. 1923, tenemos esta que dice, comunique su cambio, no es cambio, su cambio de domicilio al correo para que reciba oportunamente su correspondencia. Esta marca es de ese bloque de ejercicios para soportar el correo, ¿no? Venían, yo puedo hacer una conclusión personal que hemos platicado aquí con Mónica, y es, estos apoyos del correo venían como reciprocidad al apoyo que había dado el director del correo, el director general del correo en esa época, que era Hinojosa. Él apoyó mucho a que las comunicaciones durante el periodo de revolución, y no nada más para las comunicaciones, sino la capitalización a través de algunos ejercicios para poder fondear a los gobiernos provisionales, a los convencionalistas, y entonces, en reciprocidad, el apoyo del gobierno ya constituido para principios de 1920, ya pues da ese apoyo fuerte al correo. Por eso vienen una serie de eslogans que pretenden consolidar al correo. Otro que va en esa misma dinámica de 1924 es: no debe omitirse el nombre y dirección del remitente en las correspondencias. Había también dos causas de esto. Si nosotros vamos al estudio de piezas de revolución, hay un periodo en el cual existen muchas piezas que se terminaron en rezagos. Terminaron rezagos no porque a veces tuvieran malas direcciones, traían una dirección de destinatario, pero muchas de ellas nunca pudieron salir de ciertas oficinas. Hay un libro muy interesante que se llama El desastre de los ferrocarriles en México, que habla de cómo se obstruyeron muchas de esas líneas durante el periodo de revolución, y eso es lo que da la pauta a tener mucha correspondencia que se quedó en oficinas postales que nunca se pudieron entregar. Estas oficinas postales, al no poder sacar sus correspondencias, las mandaban a la lista para que por quien había puesto ahí su carta pudiera ir a recogerlas, y muchas de ellas no traían remitente. Entonces tenían que pasar por su proceso de lista a un proceso de apertura para ver si había direcciones y poder colocar nombre o dirección de la gente que había ido a lista, porque se ponían en lista las cartas con el destinatario, pero no se ponían las cartas con el remitente. Entonces se abrían, se buscaban, no se encontraba nada, entonces se iban a rezagos para destrucción. Entonces, este eslogan también era parte de esa consecuencia de la revolución de no omitir el nombre y dirección del remitente.
todas traían, o la mayoría traían siempre un destinatario, muchas del periodo de revolución no traían remitente. Otra también cancelación que va en la misma dinámica es la dirección del remitente en los sobres es tan importante como la del destinatario. Esta, a diferencia de la anterior que viene de Ciudad de México, aparece en Guadalajara y aquí vamos a empezar a ver a partir de 1924, 1925 la importancia de esta ciudad. Empieza a replicar muchas de las acciones que tenía la Ciudad de México de forma casi acaparadora por el crecimiento que va teniendo la ciudad para posterior a la revolución. ¿Okay? Y también, misma dinámica, apoyar al correo, ¿no? Después nos vamos hasta el otro lado del país con un eslogan que dice combatid la langosta, indiferencia es crimen, y se da principalmente en Veracruz. ¿Por qué? Porque, bueno, todos hablando del periodo de revolución nuevamente, pudimos entender la importancia de ese puerto, ¿no? Desde antes, desde nuestra independencia y desde la colonia, Veracruz fue un puerto muy importante. De ahí se mandaba mucho de lo que podíamos exportar, que exportábamos más relaciones políticas que cualquier otra cosa, pero era también un puerto de llegada de muchas cosas, ¿no? Aceros, llegaban materias primas, y cuando nosotros pasamos el proceso de revolución, nuevamente, otra de las promesas era el desarrollo del campo. Y Veracruz tiene excelentes condiciones en cuanto a geografía y condiciones climáticas para poder hacer cultivos. Y empezó a ser uno de los estados con muchos cultivos y mucha eh, producción del campo. Entonces, ¿qué ocurre aquí con este eslogan? Es que de nada servía nosotros poder producir si nosotros teníamos plaga de langostas, saltamontes, conocido regularmente. Esa plaga no se dio nada más en México, también Argentina tiene un eslogan por las mismas fechas que solicitaba a combatir la langosta. ¿Y por qué nosotros poníamos en ese eslogan indiferencia es crimen? Porque era una de las promesas de la revolución. Nosotros no podíamos dejar que nuestros campos se acabaran por una plaga de este tipo sin hacer o involucrar a lo que era la ciudadanía. Entonces sale de Veracruz toda la correspondencia y es el único estado que tiene este tipo de marca, principalmente por la importancia, junto con Guadalajara, junto con Monterrey, 4 ciudades muy importantes para el país por la actividad que tenían. Luego, igual, promesa de revolución. Una promesa de revolución que fue el desarrollo industrial. Entonces viene un eslogan para promover una feria específicamente, lo que fue llamada la Exposición Regional del Nordeste, de México Mazatlán en 1925 y hacían la invitación a visitarla. Eh, esta exposición fue una exposición industrial. Eh, Se hace en Mazatlán porque también junto con el puerto de Manzanillo fueron zonas de entrada de mucha industria. Lo podemos ver también en la importancia que tuvo Mazatlán y Manzanillo en épocas de nuestro primer periodo clásico de comunicaciones, es donde salen muchas cartas. Y es también uno de los puertos que dan paso a todas las comunicaciones con California. Entonces era importante desde la Ciudad de México hacer esa comunicación que de nuevo, ¿por qué lo hacían en la Ciudad de México y por qué no lo ponían en Mazatlán? Porque la Ciudad de México concentraba la mayor parte de comunicaciones postales. ¿Okay? Si nosotros revisamos números, la Ciudad de México pues no tenía ningún comparativo con ciudades pequeñas, San Luis, Querétaro, la cantidad de correspondencia que salía era enorme. Entonces, ¿quién tenía mayor posibilidad de comunicar algún evento? Pues la Ciudad de México. ¿Y en quién le apostaban de forma estratégica a que se pudiera hacer? Pues a la Ciudad de México. Otro eslogan también relacionado a las ferias fue el visite usted
tiene mal el eslogan. Visite usted Gran Feria Guadalajara al diciembre próximo de 1925. En 1926, igual, una feria industrial que pretendía hacer la invitación a través de la Ciudad de México para que fuera visitada. Seguimos con este ejercicio postrevolucionario. Consumiendo artículos nacionales, se engrandece a la industria y al país. ¿Por qué? Porque ya hablamos previamente que nosotros, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán, tenían gran recepción de materias primas, de acero, y que México exportaba mucho, muchas relaciones políticas y públicas, ¿no? Pero en este periodo de 1927 se hace ese eh, ejercicio nacionalista de empezar a consumir lo que estaba en el país, lo que estaba produciéndose en el país. Y obviamente vemos en consecuencia esta cadena, ¿no? No podíamos nosotros consumir en el país si antes no manteníamos nuestros campos pues productivos. Entonces había que combatir las plagas. Y viene esa cadena que es muy interesante de ver a través de lo que es el correo, de cómo iban ligándose uno con otro de los mensajes que mandaba el gobierno a través del correo con los hechos que se suscitaron en nuestro país. Uno más, 1929, protege a la industria mexicana comprando sus productos. 1929, los productos nacionales compiten bien con los importados. No podía haber ninguna otra actitud más nacionalista que esa. Y no sé, no podría decir, tendríamos que irnos a los números para ver si verdaderamente tuvieron efecto, pero bueno, el desarrollo del país parece indicar que sí. Y obviamente el compromiso que había nuevamente con el correo, porque si el correo fue la principal comunicación, vino también uno de los grandes auges de México, que fue el correo aéreo. Eh, ya había para este periodo del 29, yo estoy seguro que estas pueden encontrarse previos a 1929, solamente que no las hemos encontrado. Y pues ya se habían hecho primero rutas aéreas que se pagaban y que se habían sido pruebas pilotos sin tener estampillas de correo aéreo. Posteriormente viene la emisión de las estampillas para el pago de ese porte aéreo. Y después, pues ya había todas las condiciones, ya había rutas contratadas. Lo que había que hacer era fomentar el uso del correo aéreo. ¿Y cuál era una de las cosas que ofrecían? La eficiencia a la hora de entregar, menor tiempo para la entrega. Entonces, aquí hay también, esta pieza es muy interesante, muy bonita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el correo aéreo era un servicio que había a lo largo de todo el país, con todas las rutas que ya se habían contratado. Este es México, se envía a Puebla, aquí vemos el remitente, y Puebla recibe y aplica también la misma. Entonces aquí podemos ver cómo en este ejercicio de estar comunicando, las oficinas postales estaban en la misma sintonía por instrucción del gobierno. Y obviamente todas tenían interés de crecer el tráfico aéreo con el uso del correo. Aquí vemos una pieza de Mazatlán. Utiliza usted el correo aéreo con dos diferentes tipos de aplicación. Este posiblemente era de máquina, donde en una vuelta entregaba de un lado ya la pieza, y este era al revés, perdón. Este podría ser una aplicación de un manual, donde pues, con una vuelta ya veías, te detenías cuando terminabas, y este era de una máquina automática o semiautomática de aplicación manual, donde pues a lo largo de lo que pasaba el sobre iba imprimiendo cuántas veces tuviera en la distancia que recorría en el sobre. Y por último, vemos, este ejercicio también lo está haciendo Mónica, está empezando a comparar los canceladores para ver cómo es que, cuántos aparecieron, cuántos modelos. Vamos a regresarnos al primero que vemos de el correo aéreo. Si ustedes ven en la palabra México,
el tipo de fecha y el anillo donde viene la ciudad y el estado, o la ciudad y el país, no trae esos tréboles que la segunda pieza sí trae. Vamos a vernos acá. Podemos ver el México y el Distrito Federal más grande con una letra distinta. Entonces, esto también habla de que el estudio que está realizando Mónica no solamente va a quedar en el, vamos a llamarlo, en la cantidad de eslogans que hay, sino también las diferencias que había y cuántos cuántos pudieron haber existido de esta manera, ¿no? Hasta aquí, que es el primer bloque prácticamente de 1929, cerrando con el de coopere en la conservación de los bosques, tomando precauciones para evitar incendios, es a donde llegamos. Este de lo que es control de incendios, este tiene que ver mucho más con acontecimientos que se dieron en una época muy seca en el país, en la que los incendios, pues, consumían muchos recursos para lo que era el gobierno. Entonces, se invitaba a la ciudadanía a través de estos mensajes a prevenir y controlar a tiempo, porque una ciudadanía involucrada no necesariamente iba a tomar acciones, pero sí podía reportar. No tenía que verse el fuego desde otra ciudad para decir, híjole, el bosque de la ciudad de al lado se está incendiando, ¿no? Que era lo que pasaba. Esto era un proceso para involucrar al ciudadano en los ejercicios de combate a los incendios de una manera efectiva, que ellos no quedaran indiferentes ante los hechos, ¿no? Y esto ahora sí sería todo por hoy. Mañana vamos a tener una segunda parte con los canceladores que aparecieron de 1930 hasta casi finales de los 80s. Voy a quedar abierto a algunas preguntas y o dudas que existan. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Preguntas para Mario. Glauber y Mauricio. ¿No? Mauricio se arrepintió. Ah, no, los dos estaban aplaudiendo, no estaban levantando la mano. No hay ninguna duda. Se esperan a mañana. No, Mauricio sí tiene una pregunta. Hola Mario, ¿qué tal? Felicidades ¿Qué tal, primero por Mau? la charla. Gracias. Mario, con relación a estos eslogans que nos mostraste hoy, eh, bueno, algunos, igual que aquí, eran, digamos, de un uso nacional por el tipo de propaganda, pero con los otros, que era, digamos, algo más regional, ¿sabes si eso era autorizado directamente por, digamos, el Estado o el municipio interesado, o tenía que venir desde Ciudad de México la autorización para que hicieran esos eslogans? El gobierno federal tiene o ha tenido siempre en México la convicción de ver por todos los estados integrantes de esta federación. Entonces, los gobernadores siempre han hecho un ejercicio de comunicación hacia la federación de ver cuáles son las necesidades, porque al final de cuentas todos los estados aportan a esa federación. El gobierno, como el principal controlador de lo que eran los servicios de comunicación, que se supone que hace 36 años acaban de celebrar el año pasado, de una postura descentralizada del servicio postal, que habla que tiene un poco más de autonomía y que debe de buscar la sustentabilidad por sí mismo, pero para ese periodo que estamos hablando, de 1920, toda la instrucción tenía que venir de la presidencia a través de un decreto por solicitud de, obviamente, los gobernadores de los estados, atendiendo las necesidades, y esa instrucción y ese decreto iba directamente al correo, que era el que ejecutaba el vamos a decirlo así, la estrategia de comunicación para poner los eslogans en las cartas.
Bien. Muchas gracias. De nada. Espero que haya podido contestar No, de sí, forma sí, sí. adecuada. Mario, ¿Alguien más? una pregunta, Mario. Gracias. Interesante charla de la historia, es como los anuncios se ponían. La pregunta es un poquito diferente relacionada con eso. Enseñaste una carta que se repitió muchas veces, pero la máquina que tú enseñaste inicialmente, esa prevenía que solamente se enseñara una sola vez, porque detectaba el principio de la carta cuando entraba a la máquina y solamente daba vuelta en ese entonces, y hasta que no salía la carta no se volvía a reset, a poner de Activar. principio. Ese Eso fue un debe ser, modelo. es otro modelo Efectivamente. entonces, ¿right? Es otro modelo porque había modelos que iban de corrido. Era cancelación continua. Entonces, lo que hacía, voy a irme a la imagen. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Sí. Lo que ocurría con esta o con otra que presenté es que el cilindro, y aquí, ¿por qué concluyo que sí es con máquina? Porque se ve este punteado de arriba. Sí, sí, Este punteado de arriba era el cilindro estriado, un rodillo estriado que iba presionando el borde de la carta para hacer que avanzara. Y y aquí podemos ver que aparecían la cantidad de veces que se pudiera poner. Podríamos hablar de que fuera una aplicación manual con un cuño autoentintable cuando se ven muy chuecos, cuando se ve que toman direcciones distintas o van en diagonal, porque ahí dependía de cómo el servidor postal estuviera pasando la mano. Entonces, este sí es una aplicación mecánica. No estaba en los modelos que eran más inteligentes, más sensibles a, ok, detecté, di una vuelta en el cilindro y ahí me detuve. No era prácticamente de corrido, ¿no? Quiere decir que en esa, cuando empezaba la carta, algunas veces tenía el cancelador Exactamente. del día, lo tenía a veces al principio de puramente arbitrario. Sí, de hecho, no aplicaba, si tú ves aquí, está cortado. O sea, empezaba donde el cilindro se había quedado. Me voy a ir a otro que posiblemente sea el mismo caso, este. Aquí podemos ver la fecha. Exacto, Mira, ajá. aquí empezó en la fecha, fecha, eslogan. Entonces, realmente empezaba a aplicarse en donde se había detenido el cilindro de la carta anterior. Entonces, debe de haber una segunda carta que empiece justamente con el pedazo faltante, porque iban de corrido, iban una tras otra. Interesante, sí. Una de las cosas era que gastaban más tinta. Sí, por supuesto. Sí, gastaban más tinta y también este tipo eran mucho más susceptibles a tener errores. ¿Por qué? Porque cuando aplicaban uno se veía afectado nada más la primera parte de la aplicación, pero si la carta traía una parte más gruesa porque traía papeles o porque traía, entonces se afectaba, la primera podría ser bien impresa y las segundas ya no, o podría tener un brinco donde saliera muy manchado y otras no. Pasa con lo mismo con esta, mira, con esta. ¿Por qué salían así como repintados? Porque aquí se ve que cancelaron enteros postales de este tipo. Entonces aquí tenían mucho relieve y entonces en algunas partes no entraba la tinta, pero en otras partes absorbía la tinta. Y entonces, ¿qué pasaba con las siguientes? Que donde no había aplicado tenía mayor carga. Aquí vamos a ver, tenía un exceso de carga porque no se había descargado en donde había los huecos del relieve de estos grabados principalmente. Entonces traía una cantidad de defectos enorme. No tenía un control tan preciso, ¿no? Muchos de estos defectos se explican bien con el tipo de carta que estaban poniendo en la máquina. Muchas gracias, interesante. No, gracias a ti, Rafa. Mario, una curiosidad ya que estabas ahí. Entonces la máquina tenía sensor que solamente se activaba cuando había un sobre ahí. Existen cartas, porque me imagino que si ese sensor fallaba, la parte de impresión superior dejaba tinta en la parte inferior que se apostaba el sobre. Entonces de repente existen sobres
coloqué ahí una impresión negativa de ese matasello en la parte de atrás. Sí, ¿Sucedía eso o de no? hecho, yo puedo mostrarles, pero en cámara. Van a ver una manchita en mi cámara porque esta computadora que estoy usando la golpeó mi bebé y como que en la cámara se ve un punto negro, pero creo que es la cámara dañada. Pues si pueden ponerme Sí. esta carta trae justamente el mismo tipo de aplicación. Lo ven de derecha a izquierda, de izquierda a derecha se ve completa. ¿Ok? Ujú. Cuando tú seguías aplicando el mecanismo y no había carta, porque era un sistema, en estos modelos era un sistema, yo pienso que México compró los sistemas más económicos, pues obviamente al no haber carta se aplicaba sobre el rodillo, que era el Claro. que le daba tracción. Y entonces como resultado daba estas impresiones Ah, ok. Ujú. invertidas, espejo. Es la misma fecha, misma salida de Monterrey, eh, pero pues invertida. Entonces, digamos, no había sensor, era, digamos, un rodillo mecánico y por alguna razón seguía Exacto. activado. Estaba activado en estos modelos, mira, se pueden plantear una serie de hipótesis. Estos modelos, como bien lo dice Rafa, traían una pestañita donde se activaba a la hora de que entraba la carta. Déjenme ver si se puede ver de este lado. No, Está en la no foto se del otro ve lado. bien ahí. No se ve bien. Del otro lado traía como una palanquita donde sentía la carta y permitían que el cilindro de impresión diera una vuelta. ¿Ok? Yo puedo hacer un par de hipótesis con esto. La máquina sí traía ese freno para que diera una vuelta, se averió y lo quitaron y entonces lo tenían de corrido porque la manivela era lo que controlaba ese ejercicio. ¿Ok? Eso puede ser una. O puede ser un modelo más económico que tuviera el simple ejercicio de 4 o 5 rodillos para pasar la máquina. Porque Una recordemos de las también que perdón, Rafa, esta es una máquina universal, pero hubo máquinas Pitney Bowes y hubo máquinas de una marca que se llama National Cash Register, que también tuvo canceladoras automáticas o semiautomáticas. casi todas eran igual, el mismo diseño, pero lo que yo he visto es que esas máquinas con la tinta, a veces esa pestaña no se movía. Cuando estaba mucha cargada de tinta, la pestaña se quedaba como Trabada. encajada, para decirlo, traviada la palabra. Y según le estaba dando, no detectaba el principio de la carta, porque la pestaña, una vez la carta entra, la pestaña se prensa y da completamente vuelta. Aunque la carta sea bien larga, no le sigue dando la impresión. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Espero también que haya podido contestar bien la pregunta, Henry. No, sí, gracias. Con esta carta creo que se ve bien el ejemplo, ¿no? Hay un ejercicio donde si no había carta y dabas la vuelta en la manivela, entintaba el rodillo que era contrapresión de lo que era la impresión y entonces dejaba una impresión espejo. Claro. Sí, quedó claro, gracias. Mario, yo tengo otra, tal vez me lo perdí en un momentito, pero estos canceladores con eslogan, ¿solo se aplicaron con las maquinitas o existen también No, manuales? también manuales. Ujú. También manuales. Presentaba estos modelos que fueron los autoentintables. También, este que tengo yo aquí es completamente con líneas onduladas. Sí. Tengo uno con línea recta, pero en estos mismos se podían aplicar textos. Y te digo que sí es detectable cuáles eran. Déjame ver si yo, es que tenemos bonche. Sí es detectable de cuáles eran con la aplicación manual porque era visible que no estaban aplicados de forma recta. Estaban aplicadas de acuerdo a la cantidad o la sobriedad del cartero. Si el cartero no traía buen pulso ese día, iba a dejarlo completamente chueco, ¿no? Pero estoy viendo si tengo alguna por acá.
Entonces, sí había manuales y había automáticas, como la que estaban viendo. Las manuales eran estas de rodillo autoentinta. Y mañana vamos a ver otros casos en los cuales las piezas de caja fija, las que no Ujú. traían cambio, también cómo se pueden detectar, ¿no? De acuerdo a los golpes que daba el cartero y cómo eran aplicados. Ah, ya. Muchas gracias. No, de nada. Perfecto. ¿Alguien más por ahí para un comentario o pregunta para Mario? Nadie más. ¿No? Bueno, entonces con eso, Mario, nos quedamos hasta el sábado para la parte 2 de esto. Así es, nos vemos Gracias. mañana. Perfecto. Gracias. Gracias. Y el día de mañana.